quería conectarme, en ningún momento abrí los ojos. Y Dios me ha dicho que comparta con ustedes algo que me pasó. Yo no llegué aquí por casualidad. Yo era vecina de ella y a mí me iban a hacer una colonoscopia. Saben que para eso colocan anestesia, pero yo tuve una mala experiencia con una anestesia, no me agarraban, después me echaron demasiado. Entonces yo tenía miedo, es algo sencillo, pero igual era anestesia. Y yo me acuerdo que cuando me iban a colocar eso, yo le pedí a Dios por mis hijos. Yo le decía, a mí no me da miedo irme, pero yo no quiero dejar a mis hijos solos. Yo no le pedía más nada a Dios, sino que me dejara vivir por mis hijos. Cuando yo estaba durmiendo, me da esa anestesia, porque uno no se da cuenta, uno va quedando como bobo así. Yo me acuerdo que yo le respondí a Dios que yo iba a la iglesia donde iba Ruth. Yo no sabía que Ruth era la pastora de aquí. Pero el Señor me dijo que viniera a la iglesia donde iba Ruth, porque yo me estaba congregando allá en una iglesia de adventista, pero me sentía vacía. Y yo le pedí a Dios por qué, o sea, yo le preguntaba por qué me siento vacía, por qué voy con obligación. Yo iba obligada, o sea, yo me sentía que yo iba obligada. Yo decía, ese es el enemigo que me pone que no vaya, pero me sentía vacía. Y Dios me dijo eso y me dijo, abraza a tus hijos. Eso me lo dijo, mis 2 hijos varones. No mostraba la hembra porque yo con la hembra tengo como más conexión, pero con los varones he tenido más problemas. Y Dios me mostró que los abrazara más y que viniera aquí a la iglesia. Por eso yo estoy aquí. Levanta tus manos. No lo sabía. ¿Sabe qué está haciendo Dios ahí? Iglesia, confirmando de que estos mujeres y este hombre son gente de Dios humilde, que no vinimos por interés de nada. Él llegó a la puerta y venía con un gozo. Levanta tus manos porque Dios te va a tocar. Vas a tener una experiencia con el Espíritu. Ya no hay más vacío en tu vida. Dios te ha llenado de paz y confianza, porque tus hijos los vas a ver servirle. Dios los va a preparar. Jonay va a ser tremendo evangelista, te lo digo. Lo veré en Venezuela, no sé, pero Dios va a cambiar a ese muchacho, va a ser un evangelista. El otro no te preocupes, que está en manos de Dios. Cuando esa mujer llegó ahí me dijo, venía con un gozo, el gozo, el primer amor, y estará siempre en ella. Me dijo, mira, vengo preparada con mi bolso, con la Biblia, lápiz y cuaderno. Yo, ¡wow! En el ayuno. ¿Quién estaba en el ayuno? Cairo. El Señor me dijo, Cairo, mi tiempo se agota. Cairo, mi tiempo se agota. Se los vuelvo a decir, el Cairo de Dios. Y me mostraba un reloj de arena y estaba casi terminándose. No le pare a las pequeñeces que esté viviendo en la casa. El diablo lo tiene entretenido con esas pequeñeces para que usted no se meta en la presencia de Dios. Levante su mano, vaya soja. Vamos, levante su mano. Estoy haciendo porque este es el espacio del Espíritu Santo y yo no puedo quitar el espacio de Él por nada. Oh, vaya so, tus hijos, hermana, están en manos de Dios. Los vas a ver así como yo veo a mis hijos. Los vas a ver. Suéñalos, llámalos. No importa que se rían, dile, pastor Juan, evangelista, ponle la mano, abrázalo. Eso que dijo esa mujer viene de parte de Dios. Abraza a tus hijos, abraza a tus hijos y dile, te parí para el reino. Ellos no te van a decir algo, pero hágalo. Te amo y te parí para el reino. Vas a ser instrumento de Dios. Y eso que usted le transmite es espiritual. Las cadenas
cadenas se le van a romper. Vamos a aplaudir a Cristo. Yo te aseguro que tus hijos no son iguales ahora. ¿Cuántos pueden darle un brinquito al Señor en esta mañana? Vamos a saludarnos, diga, estamos contentos y alegres a papá y a Maya Soja. Padre mío, esta alabanza es para alabar a Dios. Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo. Y esa alabanza es, yo siento un avivamiento de parte de Dios. Siento un despertar en este lugar, mi Dios. Sienten lo mismo que yo. Yo siento que el Espíritu Santo se derramó en nuestro corazón. Aleluya. Y que una nube del cielo se estaba vislumbrando en la casa de Dios. Yo siento que el Espíritu Santo se ha derramado en este lugar. Estaban todos unánimes entre ruego y oración. Y estaban todos unánimes entre ruego y oración. Y desde el cielo, bajo el Espíritu Santo. Y desde el cielo, bajo el poder de Dios. Espíritu Santo llena, llena, llena. Espíritu Santo llena, llena, llena. Yo me siento pentecostal. Yo me siento pentecostal. Yo me siento pentecostal. Yo me siento pentecostal. De la cabeza a los pies. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Me alegra que estén todos acá la gente. Vamos a brindar un fuerte aplauso al Señor por los hermanos que vienen de las Américas. Dios te bendiga, hermana. Hacen un esfuerzo de venir a la iglesia. Dios te va a bendecir por ese esfuerzo. Y así a todos los hermanos y amigos que nos visitan, a la amiga ya, mamá de nuestro, del niñito que se congrega con nosotros. ¿Cómo que se llama él? El niñito. La mamá de Fabricio, levántese para que la conozcan. Miren acá, esta es la mamá de Fabricio. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios que nos visita en este lugar. Estamos contentos porque estamos en el Cairo de Dios, en el tiempo de Dios. Y mire que estamos predicando una palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones y estamos viendo testimonios. Amén. Entonces, ¿qué significa? Preste atención a la palabra, porque si usted quiere ser bendecido, preste atención. Amén. Vamos a buscar, por favor, vamos a buscar en el libro de Hechos 10:38. Hechos 10:38. Leemos como está escrito: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y reciba esta palabra en el Espíritu con fe, porque de aquí usted va a salir moviendo cielos y montañas. La Biblia dice que para el que cree todo es posible. Diga todo. Todo es todo. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, diga, y con poder, a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque dice, Dios estaba con él. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, nos llene y salgamos fortalecidos en tu palabra en fe, en el nombre de Jesús. Nosotros hemos estudiado anteriormente que el evangelio, escuche, en una oportunidad, escuche bien, en una oportunidad Jesús se llevó a sus 3 discípulos de confianza, Pedro, Juan y Jacobo, y fueron a orar en un monte. Y dice que Jesús se transfiguró y vino Elías y los apóstoles. Pedro era el más salido. Señor, ¿será que hacemos una carpa para ti, otra para nosotros, otra para Elías? Y ellos no eran parte de este mundo en ese momento. Entonces, en ese momento dice que vino una voz del cielo, los apóstoles se atemorizaron, y mire lo que dice el Señor. Este es mi hijo amado, hablando de Jesús. Este es mi hijo amado, a él oíd. Ahora bien, presta atención a
¿qué había en la escena? Dice, en la escena estaba Moisés. Moisés era el representante de la ley, del Antiguo Testamento, de la Torá. Porque el que escribió esos mandamientos fue Moisés. Ahí estaba representando la ley de Moisés. Pero también dice que estaba el profeta Elías, que fue el profeta mayor del Antiguo Testamento. En pocas palabras, el Antiguo Testamento estaba compuesto por la ley y los profetas, dice la Biblia. Entonces, en ese momento estaba representado la ley y los profetas del Antiguo Testamento. Y fíjese la voz que viene del cielo y le dice, este es mi hijo amado, hablando no de Moisés, no estaba hablando de Elías, estaba hablando de Jesús. Este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Por qué no dijo oí a Moisés? Oí a los profetas. La voluntad de Dios es que oigamos a Jesús. Diga Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es el Evangelio. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. La orden de Dios para nosotros hoy en día es que oigamos al Evangelio, porque el Evangelio es Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Y fíjese cómo dice el verso 38 del capítulo, dice, cómo un Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Ahora yo voy a traducir, porque este pastor le gusta la Biblia amplificada Ángel Bozo. Una Biblia amplificada, para que se entienda mejor. Yo voy a cambiarle la palabra Jesús de Nazaret por Evangelio, porque hemos dicho que Jesús y Evangelio es lo mismo. Jesús se fue al cielo, pero el Evangelio está en la tierra todavía, porque el Evangelio es la palabra de Jesús. Entonces, como Jesús se fue al cielo, a mí me interesa saber quién queda representando a Jesús en la tierra. Y el que queda representando a Jesús en la tierra es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Las palabras, las buenas noticias de Jesús. Amén. Entonces yo voy a traducir allí, le voy a quitar a Jesús y voy a poner Evangelio, para que usted vea lo que hay poder en el Evangelio. Diga, ¿cómo Dios, quién ungió? Dios, diga Dios, ungió con el Espíritu Santo y con poder al Evangelio. Y dice, y como anduvo haciendo bienes, el Evangelio ¿qué hace? Bienes. ¿Y qué hace el Evangelio? Sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios está en el Evangelio. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Entonces, ¿se equivocaría el apóstol Pablo en Romanos 1:16 cuando dijo, no me avergüenzo del Evangelio? Porque el Evangelio ¿qué es? Poder de Dios, amén, aleluya. Y es por eso que nosotros tenemos que prestar mucha atención a la palabra de Jesucristo, a lo que Jesucristo habló, a lo que Jesucristo dejó dicho, porque ese es el Evangelio de poder, el Evangelio que cambia las cosas, el Evangelio que da fruto al 100%. Y estuvimos hablando de que la Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Amén. La fe viene por el oír, Romanos 10:17, por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero, ¿qué tipo de palabra de Dios? Pero es que aquí están respondiendo, o sea que hay dos que medio creen porque lo responden pasito. ¿Qué palabra específica se refería el apóstol Pablo cuando decía la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios? ¿Qué dice? El Evangelio, vamos a leerlo, Romanos, capítulo 10, verso 17. Dice, así que la fe, diga la fe, lo que nos va a conectar, como decía la hermana, lo que nos va a conectar con el poder, con la bendición de Dios, diga es la fe. Por lo tanto es importante que entendamos qué es la fe. La fe sin Evangelio no es fe. Entonces mire lo que dice así. Así que la fe, diga la fe, es por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. Ahora vamos a ver qué tipo de palabra de Dios se estaba refiriendo el apóstol Pablo
porque vamos a ir un poquito más atrás, vamos a leer el contexto. ¿Qué dice el versículo 15? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian ¿qué? Las buenas nuevas. Allí está hablando de evangelio, él viene hablando del evangelio. Y mire lo que dice el 16. Mas no todos obedecieron a ¿qué? Entonces, ¿de qué palabra de Dios viene hablando el apóstol? Del evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro? Qué tremendo, pero que al evangelio a la gente le cuesta creer el evangelio. A la gente le cuesta, y es que allí está la bendición en el evangelio, y a la gente le cuesta creer en el evangelio. Usted ve a otras religiones, las iglesias full, pero son gente que, como dice la hermana, vacíos, no hay fe, todo es monótono, todo es igual. Y es terrible, a la gente le gusta oír esas religiones que no hay fe. Pero al evangelio, que es poder de Dios, les cuesta creer a la gente el evangelio. Lo dice la misma escritura. Y entonces dice, el verso 17, así que la fe es por el oír que. ¿Qué viene hablando Pablo atrás? La palabra de Dios. Pero ¿qué palabra de Dios viene hablando en el 14, en el 15, en el 16? El evangelio. Es decir, sin evangelio nunca habrá fe. Sin evangelio nunca hay fe. Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. El evangelio es palabra de Dios. Y como le decía la ilustración, cuando el Señor le dijo a los apóstoles, este es mi hijo amado, a él oíd, allí estaba Moisés, ahí estaba Elías. Pero el Señor dijo, la voz no vino a decirle, oí a Moisés, oí a Elías. No lo dijo así, le dijo a los apóstoles, oí a Jesús, oí su evangelio, porque solo en la voz de Jesús hay poder. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. De tal manera, hermano, que usted y yo tenemos que aprender a escuchar el evangelio. Otra cosa que escuche, que diga Dios o que diga Pedro, Pablo, que hable, pero si no es evangelio, nunca producirá en tu vida fe. Por eso es que vas a otras iglesias y dices, oye, no hay un vacío, porque es que esas palabras son huecas, porque no se predica el evangelio. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero yo sé que tu corazón está ardiendo hoy aquí porque te estoy predicando el evangelio de poder. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Entonces dice que la fe viene por el oír la palabra del evangelio. Y además dice que viene además con otro ingrediente que se llama el creer. Diga el creer. Según hemos leído, que el creer tiene que ver, vamos a buscar Lucas para que usted vea que estoy hablando exactamente lo que Jesús habló. Lucas, capítulo 8, verso 9 en adelante. Lucas, capítulo 8, verso 9 en adelante. Y sus discípulos, esta es la parábola del sembrador. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ya digo... Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Estaba hablando de la parábola del sembrador. Y Jesús le dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El verso 11 dice, esta es pues la parábola, la semilla, diga, la semilla es la palabra de Dios. Ahora dice, la semilla es la palabra de Dios. ¿Y quién estaba predicando la palabra de Dios? Cristo. Es decir, que el evangelio es la semilla de la palabra de Dios. El evangelio es una semillita. Por eso es que la Biblia dice, si tuviera fe como un grano, porque Jesús, con un poquito que creamos, aunque sea del evangelio, es más que suficiente. Dice, es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Verso 12. Y los de junto al camino son los, diga, son los que oyen. ¿Qué están oyendo? La palabra de Dios. Dice, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven.
verso 13. Los sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero esto no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se aparta. Entonces, fíjese este versículo 13. Dice, los sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Dice, creen, digan creen, por algún tiempo. Ahora fíjese, esa parábola tiene que ver, diga, con el creer. Ahora yo me voy a otra parábola, un paralelo de esta parábola para que me dé más luces. Ya yo sé que esa parábola está diciendo que esa parábola tiene que ver con el oír para creer. Porque dice, pero esto no tiene raíces, creen por algún tiempo. Esta parábola del sembrador nos enseña algo sobre el creer. Me voy al otro paralelo de este Lucas para ver, para que me dé más luces de cómo es que se debe creer. Vamos a buscar Mateo 13. Mateo 13. Anote porque esto es, hermanos, si logramos entender esto es poderoso para nuestra fe. Mateo 13, verso 18 en adelante. Dice, oíd, diga oíd. Mire lo importante que es oíd. Oíd pues vosotros la parábola de ¿qué? Del sembrador. La misma que acabamos de ver en Lucas 13. Pero este es el paralelo. Aquella como la contó Lucas y este es como la cuenta Mateo. Mateo andaba, o sea, Jesús tuvo muchos discípulos, pero cada quien contó la vida de Jesús desde su punto de vista, ¿no? Por eso algunos difieren en algunas cosas, porque no es igual como yo vea una cosa como la vea otra. Porque es que la Biblia es verdad, la Biblia no es nada fantasiosa, se fue escrita con pura verdad. Dice así, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, diga y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, esta parábola me da luces de que la parábola dice que enseña sobre el creer. Y esta parábola me dice que el que no entiende no puede creer. El que no entiende la palabra, viene el malo y se lleva la semilla, esta semilla del evangelio que yo te estoy sembrando hoy. Entonces, para poder creer, diga, para poder creer tengo que entender la palabra. Diga, tengo que entender la palabra. Tiene que hacer un esfuerzo para entender la palabra. Tiene que preguntar, tiene que indagar. La Biblia dice, escudriñad las escrituras porque allí os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, para poder creer, diga, tengo que entender. Si nosotros entendemos la palabra, entonces nosotros vamos en el proceso correcto para creer. Porque el creer es algo netamente humano, tiene que ver con nosotros. Y es importante que la Biblia dice que debemos creer. Y Deuteronomios capítulo 28, verso 1 dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, es decir, que después que tú entiendes, tú debes guardar la palabra. ¿Qué significa guardar la palabra? No permitir que nada te quite esa palabra que oíste. No permitir que la circunstancia, que lo que te rodea, te haga que tú digas, oye, suelto la palabra. Porque si tú no guardas la palabra, entonces nunca ella va a poder germinar en tu espíritu. ¿Cuántos pueden decir amén? Y estuvimos hablando que el otro paso para que la fe esté activa tiene que ver, diga, con el obrar en la palabra de Dios. Hay que obrar en la palabra de Dios. Si nosotros hacemos lo que dice la palabra de Dios, entonces podemos decir que estamos obrando en fe. Y luego que tenemos fe, hay un elemento, hay una estrategia de Satanás para disminuir nuestra fe. Hay una estrategia. Y la estuvimos viendo en Mateo capítulo 14, verso 31. No lo voy a leer porque ya eso lo hablamos.
que estuvimos hablando de que Pedro caminó sobre las aguas. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro oyó la palabra de Jesús, el evangelio. Jesús le dijo que ven. ¿Eso qué es? Palabra. Palabra. Eso es él escuchó ese evangelio, esa buena noticia. Ven. Pero la otra función que tuvo que hacer es que Pedro tuvo que creer en su corazón. ¿Cómo creyó? Bueno, yo le dije que Pedro escuchó la voz de Dios, aunque no podía ver a Jesús, pero entendió que la voz era de Jesús. Entonces, él entendió la voz. Por eso es lo importante que entender. Ven, entendió el mandato de Jesús. Y aunque fíjese algo importante, porque había viento, había un viento de oposición. Aunque había viento de oposición, él guardó esa palabra. Es decir, dijo, si Jesús dijo que fuera, voy. La guardó, no se la dejó robar. Escuche. Entonces, ¿qué pasó? Oyó la voz, porque yo les explicaba que los otros 11 oyeron la voz, conocían la voz de Jesús, pero su mente les decía, no tenían una mente renovada. Esa es la voz de Jesús, pero hay un problema. Los hombres no caminan sobre las aguas. Su mente no estaba renovada, una mente carnal. A veces nosotros creemos que carnal solamente es que no, que anda fumando, que anda bebiendo. Claro, eso es carnal. Pero una mente carnal es saber, es no poder entender el poder de Dios. Entonces dice que esta gente, oye, esa es la voz de Jesús, porque los discípulos dormían con él, comían con él, caminaban con él, conocían la voz de Jesús, pero su mente les decía, esa es la voz de Jesús, pero ningún hombre puede caminar sobre las aguas. Por lo tanto, no creo. Y se echaron para atrás, y eso sí es verdad que no, ni siquiera se le atrevió a poner una uña en el agua, porque su mente no estaba renovada. Pero Pedro dice, oye, ya va, esa es la voz de Jesús. Y ciertamente ningún hombre puede caminar sobre las aguas, pero este hombre es diferente a los demás hombres que conozco. Entonces ya había una transformación de mente. Y entonces dijo que guardó, dijo, sí, la única manera que yo sepa que es Jesús, porque no lo podían ver, dice, la única manera es que yo haga que Jesús me dé una palabra, dijo Pedro. La única manera de averiguar si es Jesús, porque tengo los indicios de que es Jesús, pero quiero estar seguro. Y la única manera es que Él me dé una palabra para yo obedecer. Porque Él se acordó de que cuando Jesús le dijo, boga mar adentro y tira la red, Él se montó, creyó la palabra, hizo lo que decía la palabra de Jesús y consiguió su milagro. Entonces dijo, la única manera de saber que Jesús es que hacer lo que me dé una palabra, y esto es importante, ¿no? Hacer lo que me dé una palabra. Pero más adelante vamos a hablar de eso. Nosotros podemos hacer que Él nos dé una palabra. Pero ya esto es fe más avanzada. Le dijo, Él le hizo a Jesús sacar una palabra para provecho de Él. Dijo, la única manera que yo crea esto, la única manera que yo esté seguro que es Jesús, Él se acordó, dijo, es que Él me dé una palabra para yo obedecer esa palabra, así como hice con el día de la pesca milagrosa. Y si es Jesús, camino sobre las aguas. Si no me hundo, al poner en medio el pie en el barco, me hundo. Pero si estaba cerquita del barco, le daba tiempo de arreguindarse del barco. Entonces dijo, bueno, la única manera es sacarle a Jesús una palabra y montarme en esa palabra que Él me dé. Porque el evangelio, la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Y Él logró, si eres tú, Señor, manda que yo vaya caminando sobre las aguas hacia ti. Y dice que Jesús le dijo, ven. Pedro dijo, guas, lo agarré, ya me dio la palabra. Y empezó a caminar en la palabra de Jesús. Recuerde que él no lo podía ver. Empezó a caminar en la palabra de Jesús. Y a lo que él empezó a caminar sobre las aguas, él identificó claramente que ese era Jesús, porque comenzó a caminar sobre las aguas. Pero ya ahí tenía fe. Pero el enemigo usa una estrategia para debilitar nuestra fe, para desconectar nuestra fe de la fuente de poder, que es la palabra que sale de la boca de Jesús. ¿Y cuál es esa estrategia que utiliza el enemigo? Diga, el considerar. Diga, considerar. El considerar es el ver espiritual. Mire,
presta atención. Nosotros hemos hablado de alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? ¿Cuál es el ver del cuerpo? Tus ojos. Pero el ver del espíritu es considerar. El ver del espíritu es un considerar, un mirar las cosas más profundas. Entonces, el enemigo utiliza ese considerar y dice, bueno, voy a hacer de que Pedro no considere la palabra que oyó, sino que considere, y allí es donde él usa las armas poderosas de él. Voy a hacer que Pedro considere las circunstancias. Mire bien, ¿dónde sentimos la circunstancia? Diga, en nuestros sentidos físicos, en lo que vemos carnalmente, en lo que oímos carnalmente, en lo que sentimos o tocamos carnalmente. Estos 5 sentidos tenemos que, hemos hablado de eso anteriormente, tenemos que acostumbrarlo a creer, a sentir y a visualizar las cosas de Dios. Porque nosotros nacemos en este mundo lleno de pecado y nuestros 5 sentidos están habituados para tocar, para ver lo malo. Por eso es que nos cuesta creer. Porque oye, pero si es que el pastor dice esto, pero es que yo veo otra cosa. Porque tus sentidos están acostumbrados a ver lo que no es de Dios. Tus sentidos físicos están acostumbrados a ver lo que el diablo hace. Entonces, nuestros sentidos físicos tenemos que... ¿Y sabe con qué nosotros convertimos estos sentidos físicos? Diga, con el ayuno y la oración. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. No hay forma. Escuchen. La palabra tiene poder, pero para nosotros subyugar nuestros sentidos físicos, el arma, por eso es que yo les estuve hablando de que hay unas armas que son para cada cosa. ¿Ven? Usted, por ejemplo, si tiene un cuchillito, se puede enfrentar a una persona. Pero si son 10 personas, ya el cuchillito no le sirve. Tiene que buscarse un arma más potente, ¿verdad? Así pasa con las herramientas o con las armas del evangelio. Las armas tienen su función definida y para qué sirven. Y nosotros como evangélicos tenemos que aprender para qué sirve cada arma. En el caso de subyugar nuestro sentido físico, ahí no vale repetición. Padre, tu palabra dice, tu palabra dice, tu palabra dice, tu palabra dice. No. Ahí lo que vale es oración y ayuno. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Para poder nosotros de que nuestros cuerpos se sujeten a la voluntad de Dios y despegarlos de que sientan lo negativo, de lo malo, las malas noticias, y que ellos aprendan a adaptarse a la nueva forma de vida, a la forma del espíritu y de la palabra. Eso la Biblia no dice solamente que eso puede pasar, es cuando nos sometemos nuestros cuerpos en ayuno y en oración. Allí no hace falta, allí sí es verdad que si usted repite 100 veces, yo soy un santo, pero si usted no ayuna y no ora, nunca va a ser un santo. Si no sometemos nuestros cuerpos a la voluntad de Dios a través del ayuno y la oración, siempre el enemigo nos va a buscar que consideremos las cosas del mundo y nos es fácil, nos arrastra la vista para que miremos las circunstancias. Es fácil para él, porque nuestras emociones no están convertidas a Cristo. ¿Y qué le pasó a Pedro? Dice que mire, el viento era el mismo, el viento no sopló más ni no sopló menos. El viento era opositor, el viento se les oponía que ellos remaran para la otra ribera. Él se baja del bote y el viento era el mismo que había dado 5 o 10 pasos, no sé cuántos pasos había dado sobre el agua. Era el mismo viento, era la misma oposición, ni subía ni bajaba. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué Pedro al principio no mira las circunstancias, no mira el ambiente, sino que la empieza a ver más adelante? Porque el enemigo dice, oye, este hombre se está moviendo en fe. Voy a traerle sus sentidos físicos a que vea el mundo real, lo que le rodea. Porque el enemigo sabía que los discípulos no ayunaban.
Tanto que le criticaban a Jesús, mira que los discípulos tuyos no, ellos ahorita no porque está el esposo aquí, pero va a llegar un momento en que tienen que orar y ayunar. Y les fue fácil, porque inmediatamente que sus sentidos comenzaron a sentir el oleaje y comenzaron a sentir el viento, entonces el enemigo pudo quitarle la visión de la palabra que había oído y llevarlo a la visión de lo natural, de la situación, del problema que estaba pasando. ¿Y qué pasó? Se hundió. El hermano Jaime me decía, pastor, porque es que a veces yo tengo fe y a veces no tengo fe. Bueno, hay que doblegar esa carne, hay que buscar al Señor más, hay que ayunar más. Hay que buscar más de Dios. La cosa del ayuno no es, ay, en fastidio del pastor que manda ayunar. No, es una bendición para usted y para mí. Porque si nosotros tenemos esta carne sujeta, cuando el enemigo te diga, hey, mira aquí la circunstancia, usted dice, no, chicos, no voy a mirar nada, yo sigo mirando la palabra. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Entonces, el enemigo usa esa estrategia de llevarte al terreno llevarte al terreno de lo natural, para que tú comiences a considerar las circunstancias que te están rodeando. Esto es muy importante. Porque dice el Señor, vamos a buscar Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Verso 22. Mire bien. Entonces el enemigo utiliza nuestros sentidos físicos para distraernos de la voluntad y de la palabra de Dios. Diga, el enemigo utiliza mis sentidos carnales para distraerme de hacer la voluntad de Dios. Y el antídoto, diga, y el antídoto para mantener mi cuerpo adaptado a la palabra de Dios es a través del ayuno y la oración. Si no hay ayuno y oración, usted puede tener toda la fe, pero cuando el enemigo le dice, déjalo volar, que es que vaya arriba, cuando esté más alto, es que lo voy a jalar para que se estrelle y se mate y se dé más duro. Déjalo volar. Vuela, pajarito, que yo sé que a veces esa arma no me falla, porque los sentidos físicos están bajo la servidumbre de Satanás. Déjalo volar, que cuando te a 5,000 metros de altura, le quito el centro de la tensión, y cuando cae para matar. Mire, por eso es que es importante una cosa con la otra. A veces tú dos palabras, claro que las palabras es importante, pero el Señor nos manda, por algo nos manda a orar y ayunar. La única manera de someter nuestro sentido físico es con ayuno y oración. No hay otra, hermano. No hay otra. Y el verso 22 dice así: la lámpara del cuerpo, ¿qué es? Es el ojo, diga, es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Está hablando que la lámpara del cuerpo es el ojito, lo que tú ves. ¿Ven? Como decía yo anoche, el domingo, el viernes, que hay gente que se la mantiene viendo noticias que le arrancan la cabeza al otro, que una mula le pasó y le sacó las tripas. Usted no sabe lo que usted se está destruyendo su fe. Porque eso va para el subconsciente, eso va para su alma. Y recuerde que la fe tiene un componente de hombre que se llama creer. Y eso tiene que ver con pensamientos. Si usted se llena la cabeza de puras cosas malucas, cuando la palabra diga cree esto, pero usted dice, oye, por ejemplo, Dios guarde, le diagnostican a alguna persona cáncer. Y ella oye por la palabra que dice, por las llagas de Cristo vas a ser sana o eres sana, y ves testimonio de que Dios ha sanado a gente de cáncer. Ese es evangelio, lo oíste y te empieza a dar fe. Pero entonces cuando tu mente te empieza a traicionar y dice, ¿te acuerdas la fulanita aquella que le dio cáncer? Él mismito, en el mismo lugar, no duró 3 meses. ¿Por qué? Porque eso fue lo que te metiste. Y eso va a jugar contra nosotros a la hora chiquita. Por eso yo le digo a la pastora, no metes malas noticias.
no me digas quién se murió de esto, quién se fue, quién está llevado. No, dime quién Dios sanó a fulano, Dios sanó a sutano, Dios prosperó a sutano, porque yo quiero tener mi mente listecita para que cuando venga la palabra, creerla. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Lo hice para cuestiones de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje. De que estos teléfonos tienen muchas noticias. Estos teléfonos tienen muchas noticias. Y entonces, ¿qué pasa? Le prestamos tanta atención a esas noticias malas que cuando llega el momento que tenemos que tener fe, eso va a ser un bloqueo para nuestra fe. Eso es lo que les quiero decir. Es un bloqueo para nuestra fe. Porque como le dije, usted dice, sí, Dios me va a sanar. Pero entonces empieza, pero es que a fulana también le dio tal cosa y se murió a los 3 días. ¡Pum! Se les disminuye la fe. Entonces llénese esa información en esa cabecita de buenas noticias, de lo que Dios ha hecho a uno, lo que Dios ha sanado a otro, de lo que Dios... Vea puras cosas buenas. La Biblia dice, en todo lo bueno, en todo lo puro, en esto ¿qué? Pensar. ¿Por qué lo dice? ¿Será que Dios nos quiere hacer la vida de cuadrito? No, es para nuestro beneficio. Todo lo que está en la Biblia es para nuestro beneficio. Entonces dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Ahora bien, mire lo que dice aquí. Dice así, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. El afán y la preocupación. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mire lo que me dice el Señor hoy ahorita aquí. Yo he estado orando en lenguas. Y el Señor me acaba de decir que lo que yo oraba en lenguas, hoy Dios lo está interpretando. Y tiene que ver con la oración, con lo que hablé de la oración. Fíjese que esto de la oración no estaba metido en el paquete, ¿no? Esto de la oración no estaba metido, yo no estaba hablando de la oración. Pero Dios me dice, lo que estabas hablando en lengua, ahora lo interpreta proféticamente. La oración es lo que controla nuestro sentido físico. La oración y el ayuno. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Dice el verso 26. Mire lo que dijo el 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Mire lo que dice el 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que muchas ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Verso 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Diga, considerad los lirios del campo, como no crecen, como no trabajan ni hilan. Verso 29. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Así que si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Él está diciendo a los que sufren de poca fe, a los que sufren de poca fe, a los que sufrimos de poca fe, porque no digo que yo también sufro a veces de poca fe. ¿Por qué? Porque me pongo a pensar en otras cosas. A los que a veces se nos va la fe por el piso, nos dice, epa, no consideres la situación, no mires la situación. Mira, considera la palabra de Jesús. Y entonces dice, considera aún las cosas buenas de la vida. Por ejemplo, le decía él, ustedes están afanados, preocupados porque no tienen que comer. Dice, miren, te dice, mira, observa, considera la naturaleza. Considera, mira que Dios le da de comer a esos pajarillos. ¿No te va a dar de comer a ti? Entonces, ¿qué es lo que va a mantener nuestra fe a flote? Diga, considerar. ¿Y qué vas a considerar? Las cosas buenas que te metiste en la cabecita. Por eso, si te metiste cosas malas, si viste lo que no debías de ver, puro muerte, destrucción, Free Fire, El Capo y tantas películas, y te metiste cuánta cosa mala, ¿qué vas a considerar? Lo malo, porque eso es lo que está en el cassette. Pero entonces tú te metes cosas buenas y cuando te venga el problema, dice, tú consideras. Por ejemplo, a mí me ha pasado esto, mire, no he tenido para pagar el arriendo. Ay, pero los pastores no tienen, ¿verdad? No, yo varias veces no he tenido para pagar el arriendo.
Pero yo me pongo a pensar, porque entendí esa palabra, y dije, cuando yo llegué aquí a pastorear, que los hermanos no me conocían, que la iglesia estaba más poquita, que las ofrendas eran mínimas. Señor, yo me acuerdo de que de pronto nos llamó una persona de fuera del país, pastor, aquí le tengo una bendición. Y con esa bendición pagamos el arriendo. Y comencé a considerar, Señor, si llegando aquí, que los hermanos no me conocían, que la iglesia era más pequeña, que estaba la cosa bien dura, y que además venezolanos, que los venezolanos estamos rayados aquí en Venezuela, aquí en Colombia. Pero si llegando aquí me diste para pagar el arriendo, eso es considerar. Entonces dije, preocupación te vas, porque así como pagué el arriendo hace tantos meses, Dios me va a dar para pagar el arriendo. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Eso es considerar, mirar lo que Dios, tú tienes que recordar lo que Dios ha hecho en ti. Eso, considerar, recordar lo que Dios ha hecho en ti, las bendiciones, lo que Dios ha hecho en tu vida, para que tu fe no vaya a menguar. Y es importante, hermano, porque la Biblia dice que cuando nosotros prestamos atención o consideramos las cosas de Dios, en nuestra fe va a aumentar. Vamos a buscar, por favor. Vamos a buscar, y voy a finalizar con esto por hoy. Vamos a buscar Mateos 8:10. Mateo, ¿qué hora es? Bueno, denme 10 minutos más. Mateos 8:10. Vamos a leerlo desde el 5. Vamos a leerlo desde el 5. ¿Lo tienen ahí? Dice, entrando Jesús en Capernaum es donde vivía Jesús. Vino a él un centurión era un capitán del ejército que tenía a cargo 100 soldados. Un centurión no era judío, era romano. Rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo mis órdenes, soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Diga, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel ha hallado tanta fe. Habíamos hablado de poca fe, ahora vamos a hablar de mucha fe. Ahora vamos al paralelo de este versículo que nos da más luces de lo que pasaba en ese momento. Vamos a Lucas capítulo 7. Le estoy enseñando esta estrategia de cómo se escudriña la palabra. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, verso 9. Vamos desde el 3. Vamos al 2, disculpe, vamos al 2. Dice, y el siervo de un centurión, estamos hablando del mismo centurión, a quien quería mucho, el centurión quería mucho, este siervo, estaba enfermo y a punto de morir. Verso 3. Cuando el centurión, ¿qué pasó? Oyó hablar de qué. ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo viene la fe? Por el oír y oír la palabra, en este caso la palabra de Jesús. ¿Y qué predicaba Jesús? El evangelio. Entonces, mire cómo le vino la fe. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, mire lo que pasó aquí. Le envió unos ancianos de los judíos. Mire que el centurión no era judío. Y el centurión dijo, yo tengo que buscar la atención de Jesús como sea. Si yo voy directamente hacia él, seguramente Jesús me va a decir, como le dijo a la mujer sirofenicia. Le dijo, el pan es para los hijos, no para los perros. Y él dijo, ya va. Yo tengo que asegurarme, no me vaya a salir Jesús con una palabrita de esa,
yo me voy a asegurar. Y dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos. Mire, todo eso es considerar. Él dijo, tengo que mirar bien cómo dar en el blanco. Dice, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Es decir, envió unos ancianos. ¿Por qué envió unos ancianos? Porque ese centurión se portaba bien con el pueblo de Israel. Le construía sinagoga, les daba ofrenda. Entonces él dijo, nada, como yo no soy judío, no me vaya a salir el Señor que no, para mí no hay milagro. Les voy a enviar a los judíos que yo le he hecho bien. Le dicen, vayan y le dicen a Jesús. Entonces, el verso 4. Y ellos, los ancianos de Israel, judíos, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno que les concedas esto. Dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. En pocas palabras dijo, Señor, es digno que vayas a hacerle el favorcito porque es que el tipo se porta bien con nosotros. El que se porta bien con los evangélicos tienen bendición, así sea mundano. El que le abra la puerta a cualquiera de nosotros, Dios lo bendice. ¿Y qué dice Jesús? El verso 6. Dice, y Jesús fue con ellos, no se lo negó. O sea que el tipo consideró, dijo, aquí ya le agarré la atención. Dice entonces, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa del centurión, el centurión envió a él a unos amigos. Después envió a unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mire, me gusta este paralelo porque dice que primero envió a los ancianos. Logró tener la atención de Jesús. Pero después él empezó a considerar. Considerar es ver en el espíritu. Él dijo, ya va. Empezó a considerar, ya va, un momentico. Ajá, ya logré, ya le dijeron, epa, lo llamaron por teléfono. Él se enteró, epa, ya Jesús viene en camino. Y ese hombre pensando, oye, considerando, analizando. Eso es considerar, digo, pero ya va. Si yo soy un hombre de autoridad y yo le digo a uno de mis soldados, vaya y haga esto, vaya a hacer esto. Al otro le digo, vaya y haga esto y haga esto. A mi siervo le digo, ve y hace esto y van esto. Ahora, si yo soy un hombre de carne y hueso y la gente me hace caso a lo que yo digo, este Jesús ha demostrado que tiene autoridad en el mundo espiritual. Porque dice, al oír hablar de Jesús, él se dio cuenta que Jesús tenía autoridad en la palabra, en el mundo espiritual. Y dijo, eso es considerar. Y dijo, ya va, díganle que se quede allá, que no soy digno de que entre a mi casa. Pero he considerado algo. Si yo tengo autoridad, que soy bien mundano y carnal, y la gente me hace caso, este Jesús con una palabra que diga, las huestes espirituales tienen que hacerle caso. Y por eso dijo, di la palabra. Y ya estaba confiado. Dijo, si a mí me hacen caso, cuando éste lance la palabra, solamente Jesús tiene que lanzar la palabra. Y dice que el Señor le dijo, ve, como creíste te sea hecho. ¿Qué nos quiere decir esto no fue una parábola, este hecho? Nos dice que este hombre empezó a considerar, oye, no hace falta que Jesús venga para acá. Solamente él di la palabra y mi siervo sanará. ¿Qué pasó con este hombre? Que le creyó a la palabra de Jesús. Mire, olvídese, hay gente que dice, no, que vieron a una virgen llorando, que vieron a Jesús por allá, que salió en una mata de coco.
Eso no hace nada, mano. Eso no hace nada. ¿Sabe qué hace? Creer la palabra de Jesús. Este le dijo, Jesús, quédese por allá. Diga la palabra solamente, que con eso es suficiente. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Diga la palabra, aquí es que está el poder, en la palabra. Di la palabra, di la palabra. Y mire, di la palabra, no te quedes callado porque la palabra hay que hablarla. Di la palabra, di la palabra, di la palabra. Jesús está en el cielo, pero la palabra está aquí en nuestras manos. Vamos a brindarle nuestro aplauso a nuestro Dios. Bendiciones.